Yo agradezco mucho a la edición de estudios aquí de arquitectura la invitación a dialogar con ustedes en este coloquio internacional, y que también para mí es un honor estar aquí ya con la presidenta saliente de IFLA Américas y el presidente entrante de IFLA América, Ricardo Riveros y Raquel Peñalosa. Y bueno, este acontecimiento en México ha sido de suma importancia para el paisaje en el continente de las Américas, en este continente americano, porque se asignó la Carta del Paisaje de las Américas en México. Y realmente fue un evento súper emotivo. Todos los delegados signaron, se aprobó por unanimidad en el seno de IFLA Américas. Y bueno, fue un acontecimiento interesante y que la Universidad de Guanajuato fue protagonista de esto, ¿no? Fuimos 3 universidades: la Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la Universidad de Guanajuato. Y yo nada más sugiero al presidente saliente y entrante que no quede en un sentimiento de la carta, sino que sea un hito en el continente de las Américas y en todos los continentes, ¿no? Bueno, yo me he permitido preparar unas palabras, solo que no alcanza el proyector, entonces voy a estar alzando la mano para el cambio de diapositiva, ¿no? Ayer Rodrigo Macocchio me decía de qué iba a hablar, le dije de paisaje, entonces mi ponencia se llama Paisaje, ¿no? Y tengo varias citas, que no voy a decir el nombre de quién, de la cita, ¿no? Para irme mucho más fluido, ¿no? Entonces el paisaje, bueno, del vocablo de origen griego teorien o teoría, observar, mirar o ver. La contemplación es producto del ser humano que surge de la naturaleza. En la actualidad, el ámbito urbano es el resultado de una separación del hombre por una parte y el medio ambiente por otra. La que sigue. No, antes, por favor. No, bueno, seguimos entonces. Aquí. Hay un principio constitutivo de la naturaleza como paisaje. La libre contemplación de la naturaleza durante siglos, a partir de Grecia, solo era un tema de filosofía, pero recibe una nueva estructura y una nueva forma cuando el espíritu se dirige a la naturaleza como paisaje. En nuestra cultura, en la visión del cosmos mesoamericano, el hombre y la naturaleza forman parte de una unidad total. El paisaje, desde el punto de vista del medio ambiente, llega a ser de interés espiritual, y este es uno de los aspectos que enfatizamos en la Carta del Paisaje, ¿no? No hay razón alguna por la cual el espíritu desarrolle un aspecto particular para la representación y la intuición de la naturaleza diversificada, visible con respecto al conocimiento. El término paisaje es parte integral de nuestra conciencia y define la espectacularidad de la naturaleza como un sentimiento. El paisaje es un sitio sagrado para la humanidad. La palabra incluye la visión, el panorama, la parte del territorio observada por el hombre desde un punto de vista definido, que despierta un interés estético, espiritual, ambiental y de calidad de vida. Se refiere a una parte de la superficie terrestre, a una porción delimitada por la observación del ser humano. El paisaje tiene forma, específicamente cuando se delimita con la mirada o incidir en la naturaleza como memoria histórica, y esto para nuestro país es de suma importancia, ¿no? Tenemos una memoria histórica de siglos. Es un acto simbólico. La percepción hace la diferencia entre paisaje y naturaleza. El aspecto espiritual del paisaje es una visión en sí misma plasmada, sentida como una unidad autosuficiente, pero entrelazada con algo infinitamente extendido, fluctuante, desarrollado en los límites que no existen para el sentido de la unidad divina, de la totalidad natural.
Esta impresión podríamos regresar. Sí, la siguiente. Esta impresión atrae la plasticidad de los límites del paisaje. Se encuentra al interior del territorio, que proviene del espíritu de un vínculo infinito a la naturaleza que ignora el detalle, pero que es transformada desde la mirada del ser humano en la singularidad del paisaje. Es para muy atrás. Más, pues. Ahí. El paisaje ha existido siempre al lado del jardín, máxima expresión del paraíso, y la paisajista española Carmen Añón menciona: ¿en dónde más se puede recrear el espíritu si no es en un bello jardín? El paisaje en el tiempo ha tenido una dimensión en el territorio, desde el Huey Tlatoani en Nezahualcóyotl, en su jardín botánico y baños en el cerro de Teputzingo, Texcoco, hasta la huerta de recreo del Pensil mexicano en el siglo XVIII. Aquí en la portada dice Pensil mexicano, pero era Pensil americano, le borraron la A y le quitaron la R y le pusieron la X, pues ahora dice Pensil mexicano. Era una de las huertas de recreo más importantes en la Ciudad de México y que hoy en día está en la indefensión total. Han construido unos edificios, el grupo Marnos enfrente, una cosa terrible, a un lado unas bodegas de bolsas de plástico, y es el único jardín virreinal en el altiplano. Vean nada más estas portadas. El ser humano es teórico, observa de lejos, dedicado a alcanzar el conocimiento. Observar con sorpresa es contemplar, lo que permite proceder a la reflexión. Paisaje es naturaleza que se revela estéticamente a quien lo observa y lo contempla con emoción. El sentimiento de la naturaleza es la imaginación de los románticos, quienes se dieron cuenta que la naturaleza ha sublimado el estado de ánimo y hoy es parte integrante de nuestra conciencia, y que define el espectáculo de la naturaleza captado y hecho propio por el sentimiento. Lo que menciona Richter de esta revelación estética de la naturaleza es sin un objetivo productivo del paisaje. La naturaleza se debe mantener libre, a salvo de la explotación desmedida de los recursos naturales del territorio. Debe haber un equilibrio en la relación del ser humano y naturaleza. En nuestro país, esta correspondencia está bajo la mediación de la historia, principalmente en el palimpsesto del Valle de México, que en sus inicios contaba con un área de 1.500 kilómetros cuadrados de agua, y a la fecha es un paisaje dominado por el asfalto y el concreto. O sea, pueden ver ustedes, es una interpretación que hago de lo que era la Gran Tenochtitlan, los 5 lagos, las 4 calzadas principales, y esta es una foto de satélite del 2010 de la Ciudad de México. Aún permanece ahí en las huellas del lago prehispánico en la cota 2450. En el mundo de la técnica constructiva y el desarrollo urbano intervienen sobre la naturaleza y en algunos casos la modifican de manera armónica o la destruyen, lo que provoca la fractura entre naturaleza e historia. El poeta Friedrich Schiller, en su texto La Passeggiata, considera el paisaje como una idílica transformación estética transformada por el campesino. Cuando veamos este abrazado de los agaves con las hojas azules turgentes en Tequila, Jalisco, ¿no?, que forman una textura maravillosa en el paisaje. El artificio sobre la ciudad se expresa como una metamorfosis de la naturaleza que secunda su existencia silvestre y que es utilizada como objeto del dominio humano. Ahí. Este es de Velasco, cuando la ciudad de Oaxaca. A los componentes del paisaje tradicional, el cielo azul o matizado con el blanco de las nubes, la oscuridad verde azulada de los cerros, el bosque con matices de verdes, a la claridad del agua, se les une la ciudad, en donde el ser humano transfigura la naturaleza desde su morfología hasta la vegetación. A pesar de la intervención estética del hombre, no es el retorno de la naturaleza
naturaleza incolume. La mediación estética no se debe interpretar como un regreso al pasado, a la naturaleza y cultura prístinas, sino como una acción de respeto al paisaje en cuanto a natura y cultura visibles desde la vida terrenal. La sociedad mesoamericana se identificaba por su armonía y dominio de la naturaleza como premisa de libertad, cuyo contenido estético es el paisaje, es decir, el altépetl, que los españoles lo llamaron pueblo. Aquí este es el plano atribuido a Cortés, el cual hago una interpretación y con datos de Toussaint y Francisco de la Maza, indico dónde estaban todos los jardines de Moctezuma. Es interesantísimo. Por ejemplo, el 9 es el Viridarium, que está allá abajo a la izquierda, cerca de Chapultepec. La orientación está, digamos, al revés prácticamente. Y el 9 es el cerro el que está enfrente del aeropuerto. Es el cerro bueno, es un cerrito que está enfrente del aeropuerto y que tiene ahora una antena y una cosa militar. Y ese era el jardín de cacería de Moctezuma. Era lo que los españoles le llamaban Viridarium. Y bueno, terminó la destrucción total, ¿no? El Altépetl se imaginaba a sí mismo como un pueblo separado en forma radical de los demás. El Altépetl abarcaba tanto el centro urbano o cívico como el territorio entero de la ciudad, incluso la zona rural, es decir, el Altépetl, que es, en mi opinión, paisaje. Hay otra que es un PDF optimizado. Bien, en México, emoción, como el bosque de agua. Nosotros le llamamos bosque de agua a las áreas naturales protegidas de todo el sur de la Ciudad de México. Y realmente estos captan el agua, son como 150 cráteres que hay, y bueno, el agua es fundamental en los límites del Estado de México, Morelos y Ciudad de México. O el paso de Cortés entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, los cultivos de nopales o puntia en Milpa Alta. Milpa Alta antes era milpas, ¿no? Ahora se cultiva puro nopal, pero el paisaje rural es muy señero. O las chinampas de Xochimilco, los cerros de la Estrella y el Tlaloc, los manantiales de fuentes brotantes en Tlalpan y Santa Fe como tales son paisaje. Por ejemplo, hace poco estuve en el manantial de Santa Fe, que era el que alimentaba la ciudad virreinal, siglo XVI, a la llegada de los españoles, y emana el agua todavía hoy día del manantial de Santa Fe. Pasa el agua 100 metros adelante y va al río de Aguas Negras de Santa Fe, un manantial del siglo XVI. Llega a ser paisaje cuando el ser humano los provee de fines estético, práctico, sagrado, cultural y ambiental, descubriéndolos y gozándolos por ser parte de la naturaleza. Bueno, este es el cerro de Tlaloc. Este está primero, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el cerro de Tlaloc. Todas las zonas arqueológicas están orientadas y su geometría da estrictamente al cerro de Tlaloc, a la divinidad del agua, a la divinidad de las chinampas. Los códices Vindobonense y Selden, la que sigue, se ve el árbol de Apoala. El de la izquierda es el Vindobonensis y el Selden, que está formado por el cuerpo de una mujer cuya cabeza se hunde a modo de raíz en la tierra. Su cuerpo se yergue hacia arriba y se divide en dos grandes ramas, que son sus piernas. De entre ellas, es decir, de su vagina, sale una pequeña figura humana. A ambos lados hay un personaje con una especie de punzón. Están ellos horadando, penetrando el cuerpo de la diosa mujer árbol. Aquí, bueno, también he hecho un estudio sobre códices de Harry Meyer, que son códices prehispánicos. No es virreinal, son prehispánicos. Y en la parte norte del códice de Harry Meyer es idéntico el árbol al de Apoala, al Vindobonensis, y es un mezquite. Y es un mezquite porque toda el área de Tlacolula es un mezquital. Y es el hombre mixteco el que va saliendo ahí. Adelante.
Lo que normalmente es útil o inútil, como tierra agreste sin cultivar, lo que durante siglos había sido descuidado, considerado extraño y hostil, se vuelve grandioso y sublime y bello, se convierte en sagrado y estéticamente en paisaje como las cuevas prehistóricas de Yabul y Mitla, en los valles centrales de Oaxaca, que ponen de manifiesto el vínculo entre el hombre y la naturaleza, dieron lugar a la domesticación de las plantas en América septentrional y abrió paso al desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas, del año 600 a.C. al 800 después de Cristo. Ahora ya es patrimonio mundial también de las cuevas. Cuando el visitante se encuentra en la cúspide del montículo de Atzompa, Oaxaca, en náhuatl significa en la cumbre del agua, el espectador domina el universo, el paisaje es el cosmos. Este es Atzompa, que está a un lado del Monte Albán, fue descubierta hace como 7 años. Realmente el paisaje es increíble, ¿no? Y por eso ellos dominaban completamente el territorio a través de la vista. La esencia del paisaje está ligada a la atención del observador sensible, destinada a desvanecerse sin intervención estética o espiritual. Surgimos de él por ser parte de la naturaleza. Es la sublime vocación del ser humano por asumir el espíritu de la naturaleza, al someter los fenómenos que comprenden la naturaleza como un único y continuo, por así decirlo, a través de las ideas, desde la materia a la intuición empírica, el gozo de la vista hacia la naturaleza que procura el conocimiento del territorio. Este es Yerbelagua en Oaxaca. Joachim Gasquet, en sus conversaciones con Paul Cézanne, menciona lo siguiente: quiero perderme en la naturaleza como lo hacen los brotes vegetales que tienen sus rocas obstinadas. La tenacidad de las montañas, la fluidez del aire, el calor del sol. Delante de nosotros hay una gran esencia de luz y amor, el universo incierto, las cosas vacilantes. Los colores son la carne visible de las ideas y de Dios, la transparencia del misterio. Su sonrisa de madreperla anima de nuevo la cara inerte de un mundo desaparecido. Cuando Cézanne pinta, transcribe lo que la naturaleza le expresa. En 1999, en un diálogo con el artista y paisajista italiano Sandro Taleolini, nos enseñó que la presencia de la naturaleza en su complejidad, como cielo, como tierra, son pertenecientes a la visión del hombre como un mundo natural que puede ser percibido a través de los sentidos. Está destinado a permanecer inexpresivo en la ciencia. El paisaje es la naturaleza en su totalidad cuando concierne a la existencia del hombre. El paisaje debe ser legitimado y plasmado en el plano estético, donde la naturaleza copernicana lo excluye, sin incluirlo en sí mismo. Donde el cielo y la tierra, desde la existencia humana, no son reconocidos y enunciados en el conocimiento científico, como en los tiempos antiguos desde el concepto de filosofía, en donde la poesía y el arte asumen la tarea de mediarlos estéticamente como paisaje. Cada uno se pregunta qué significa el hecho de que la naturaleza es paisaje. Es porque la literatura y el arte la reinterpretan en el plano estético, partiendo de su relación con la sociedad y comprendida desde la ciencia. Para el hombre, la libertad llega a ser tal con el surgimiento de la ciudad y con la ciencia y el trabajo de la sociedad moderna, porque en ella se libera definitivamente el poder de la naturaleza, sometiéndola con objeto a su dominio y uso. La naturaleza llega a ser la vida terrenal del ser humano. Estéticamente es una forma de paisaje cuya existencia tiene como premisa la sociedad y el dominio del medio ambiente, por lo tanto está sometida a la voluntad del ser humano. En la actualidad estamos bajo la presión de una filosofía que condena a la civilización contemporánea como explotación indiscriminada de la naturaleza y la deshumanización del hombre por los paisajes natural y cultural. Al mismo tiempo estamos bajo la influencia de una sociedad que pretende que el desarrollo sea como una realidad artificial de orden racional, donde el ser humano no se aleja progresivamente de su realidad y del mundo de la naturaleza al que pertenece, y sobre todo se aleja de su origen histórico. Aún ante esto, la grandeza histórica de la naturaleza y la objetividad de la sociedad, por determinar que la naturaleza es paisaje, asume un significado universal, riqueza a la que la humanidad no puede renunciar. Esto es Huauchinango, Puebla, en julio. Mencionaba en la conferencia anterior que fui a ver unos helechos arborescentes. Estos bosques son una maravilla, unos arborescentes de 200 años, 150, que son una obra de arte.
y escuchaba yo las motosierras, ¿no? Entonces le pregunté a Tobaldo Aguiluz, un viverista, oye, ¿qué es eso? Y son motosierras. Están talando árboles día y noche, día y noche, día y noche. Huauchinango. O sea, yo pienso que en 1 año o 2 años se va a acabar Huauchinango. Venden el árbol a 4,000 pesos, el que lo tala cobra 6,000, el que lo saca cobra 10,000 y ya llega a otros lados. El paisaje es determinado como un espacio mítico que genera una emoción y un sentimiento sagrado con relación al pasado y al presente. Esta percepción tiene una afinidad global en la vida del hombre y su medio ambiente, de la reciprocidad natura-cultura que lo ha distinguido y caracterizado con el tiempo. El paisaje es el crisol donde leemos y comprendemos la complejidad del mundo. En él la historia está contenida en la naturaleza que refleja su propia cultura. Cada paisaje es un acontecimiento de fenómenos culturales que refleja su propia naturales vinculados entre sí, definidos por la confluencia de sus componentes individuales, desde una galería de aguahuetes taxón de Mucunato en Camécuaro, Michoacán, hasta el estado de ánimo del ser humano en el Paseo de Cortés entre los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Vean nada más estas obras de arte de la naturaleza de los taxis de los aguahuetes de Camécuaro. Son bellísimos, es un parque nacional por fortuna. En el paisaje se distinguen los elementos múltiples de una imagen unívoca que refleja el paraíso. Esta imagen tiene en sí misma una visibilidad sin límites que contiene más de lo que el ojo ve, la de los paisajes antiguos. Por ejemplo, la ciudad de las canteras en la ciudad de Oaxaca, en donde se extrajo la piedra para construir la ciudad virreinal, tiene igual valor histórico y paisajístico que la misma catedral. Pero aquí, bueno, la han fregado, ¿no? Le han hecho de arriba un montón de casas y todo el drenaje va encima. Yo no traigo otra fotografía, pero hicieron un Tlaloc y de la boca del Tlaloc sale el drenaje del agua, ¿no? Es posmoderno, total. Los sucesos del pasado se encuentran en la imagen actual de los paisajes. Son visibles en los lugares donde acontecieron, porque aún son perceptibles por la sociedad y le han dado un carácter e identidad determinado a determinado territorio. Los lagos, ríos y el bosque se ofrecen como libros abiertos. Los eventos históricos a veces se pueden leer en relictos que ofrecen un nivel profundo de lectura de los paisajes pretéritos. Podemos referirnos al cementerio del Tepeyac, hablando de momias desde ayer hasta hoy con Raquel, que dominan un paisaje sagrado de la antigua Tonantzin. El sabio franciscano Fray Bernardino de Sahagún menciona que en el Tepeyac o Tepeaquilla se adoraba a Tonantzin, la madre de los dioses, nuestra madre. El acontecer entre lo antiguo y el presente da forma al paisaje. Los eventos del pasado modelan el carácter y la identidad de cada sitio, ofrecen la lectura de un territorio y la recuperación de la memoria. En este sentido, la historia y la lectura actual de un lugar son elementos imprescindibles del paisaje. Un arquitecto del paisaje, incluso un arquitecto, no puede intervenir en un territorio si no conoce la historia y la evolución de ese sitio, ¿no? Cada forma y momentos históricos se pueden identificar en cada paisaje donde el ser humano manifiesta su relación con la naturaleza, crea una estructura física y es un punto de inflexión sobre el cual estudiar el medio ambiente. La imagen de un paisaje es la forma del conocimiento, una escritura antigua que debe buscarse e investigarse a través de cada espacio y tiempo hasta nuestros días para interpretar la historia, el paisaje o del jardín. Resulta irreversible la evolución de cada paisaje. Es una transformación continua de la naturaleza bajo la mano del hombre que se remonta al origen del territorio. En él se identifican cambios sociales, variaciones en las formas de vida, productivas, de evolución urbana, de trabajo y de actividades económicas. En esta metamorfosis quedan símbolos del pasado, de lo sagrado, como el paisaje relicto del Templo Mayor en la Ciudad de México. Este es uno de los últimos dibujos del maestro Ricardo Legorreta, en el que estamos trabajando el Templo Mayor, que tiene muchísimos problemas porque tiene que sacar el agua del manto freático porque si no se inunda en la tarde, ¿no? Entonces habría que lastrar y habría que hacer una serie de trabajos ingenieriles. Y bueno, hacer toda una recalificación paisajística del entorno. Se hizo nada más la parte del vestíbulo con Pancho Serrano y Salvador Aceves y lo demás se quedó ahí porque
¿Ha visto usted las cubiertas de Templo Mayor, no? Las pusieron en los años 70 después de descubrirlas para que no les pegue el sol, pero se quedaron para siempre. Así todas las zonas arqueológicas, todas las cubiertas que ponen provisionales ya son eternas, ¿no? Algunos jardines son santuarios con una apariencia de dominar el medio ambiente. Ejemplo de ello es el viejo bosque de Chapultepec. Actualmente se está terminando el tren a Toluca, México, y al llegar a Observatorio se quiere hacer un cable con el, ¿cómo se llama? Un teleférico que va a llegar hasta el Auditorio Nacional. Y hay un proyecto de Chapultepec, un arquitecto muy insigne, que van a meter todos los postes sobre el bosque de Chapultepec. O sea, la intención es embellecer Chapultepec, pero más bien es el proyecto de meter las columnotas esas horribles, como lo vimos en Bolivia, ¿no? Cómo afecta estas construcciones horribles. Entonces Chapultepec va a sufrir tremendamente. Su acontecer revela el tema hombre-naturaleza de amplio alcance histórico de la perspectiva abierta de los sitios arqueológicos de Mesoamérica, como la Acrópolis de Cacaxtla, Xochitecat o Xochicalco en Morelos. Considerar que cada etapa del pasado tiene un significado cultural, natural y social que refleja la persistencia de un nivel de estética. El estatus cognoscitivo del jardín histórico debe salir del área limitada como sitio antiguo para establecerse cabalmente como un tema de escala paisajística, para preservar y mantener la especificidad del gusto por los jardines claramente diseñados por un fin recreativo y espiritual. El parque o paisaje jardín presupone, al menos en el tiempo actual, la naturaleza libremente representada por el artificio de las formas creadas por el ser humano, es decir, por una ilusión. El artificio es un hecho objetivo que caracteriza al paisaje. En la faz de la Tierra prácticamente no hay áreas sin rastros antrópicos, son casi inexistentes. El ser humano desde su nacimiento y en el curso de su existencia es un ser que forma parte integral de la naturaleza, como si fuera una célula. Siempre ha convivido con la natura, modificándola de manera directa o indirecta, adecuada o inadecuadamente, de forma ordenada o desordenada. El ser humano es por naturaleza es constructor de polis, un territorio que debe ser comprendido con una sola mirada, incluida la ciudad, el campo, las montañas, los lagos y el mar, la totalidad del paisaje de una comunidad urbana, vegetal y extraurbana. La dimensión actual de la naturaleza es un artificio humano a preservar. Es la protección de los bienes vitales. Este patrimonio son el jardín y el paisaje, también considerados en el desarrollo sociocultural del territorio. En este contexto renovado, la metáfora del jardín puede comprender la ciudad. El arquitecto de la ciudad y el jardinero deben superar su contradicción intrínseca, darse cuenta de la posible equivalencia ciudad-jardín a través de procesos de identificación de los contenidos vitales de determinado lugar. Este es uno de los mapas que encontré en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, 1771, es del virrey Marqués de Croix, en cuando amplía la Alameda hacia la parte de lo que hoy es Bellas Artes y hacia la izquierda lo que es San Diego. Y él le dice al arquitecto, que no tengo muy bien el nombre del arquitecto todavía, que cómo va el avance de la Alameda. Entonces el arquitecto hace un dibujo y dice, me falta esto, me faltan tantas vacas, tantos árboles, y dice cuántos árboles, y le hace todo el dibujo. Entonces con estos dibujos, con el arquitecto Felipe Leal, se hizo nuevamente el trazado de la Alameda, se rectificaron pocas cosas, pero se recupera prácticamente toda su geometría. En México, el empirismo, costumbre, intuición e inspiración han sido las características toleradas por técnicos y funcionarios en la conservación de paisajes y jardines. La noción de paisaje cultural está aún en fase de definición. No es común que arquitectos y conservadores de bienes culturales se interesen en la recuperación de este patrimonio tan singular, y menos aún quienes se encargan de la tutela del medio ambiente. Y bueno, recordemos, Guanajuato fue la primera maestría de restauración de monumentos en el país. En Europa, los estudiosos de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado
desarrollan un amplio debate para establecer marcos conceptuales para la recuperación de jardines antiguos y hacen referencia al paisaje cultural. Fructificaron nuevos estudios filológicos de paisajes, se hacen levantamientos científicos, se realizan inventarios y catálogos, se organizan congresos y seminarios especializados, de tal manera que el conocimiento del paisaje se refuerza y se adhieren a su estudio de disciplinas científicas. El 6 de abril de 1914 se promulgó una ley proteccionista que por primera vez en la legislación mexicana menciona los términos patrimonio de la cultura y de la belleza natural como sujetos de conservación y protección, adelantándose 58 años a las definiciones reconocidas por la UNESCO sobre patrimonio cultural y patrimonio natural de 1972. O sea, nosotros desde 1914 estábamos declarando árboles, fuentes, jardines, parques. España empezó en 1934 las declaratorias. Y después la ley de 1933 refuerza el concepto de belleza natural y es cuando empiezan a hacer monumentos todas las plazas y jardines. Desafortunadamente con la ley del 72, la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, etc., dejó fuera las bellezas naturales y las zonas típicas, la pasa a las leyes medioambientales que no interesa porque interesan las cuestiones macros y por lo tanto el paisaje y el jardín quedan en la indefensión total. Entonces, en esta nueva administración, ojalá se pueda actualizar completamente la Ley Federal de Monumentos. En septiembre de 1981, en la Asamblea General del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, la Federación Internacional de Arquitectos de Paisaje y como CIFLA, da a la luz la Carta de los Jardines Históricos o la Carta de Florencia, en la cual se afirma textualmente que un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que desde el punto de vista de la historia del arte tiene un interés público y por lo tanto es monumento. En este momento se encuentra en actualización la Carta de Florencia y bueno, vamos a tratar de permear varios conceptos que tenemos de la Carta del Paisaje de las Américas hacia la Carta de Florencia. Los miembros de ICOMOS CIFLA nos hemos puesto de acuerdo para crear lineamientos metodológicos homogéneos para definir las intervenciones de salvaguardia y restauración de los paisajes culturales, términos que coinciden con los relacionados a los bienes culturales y específicamente a los monumentos. La Carta de Florencia hace énfasis en que el jardín tiene un interés público y de acuerdo a la Ley Mexicana de 1914, que considera que no solo los objetos artísticos, muebles o inmuebles, sino que todos aquellos que revisten una importancia histórica, como paisajes y jardines, los cuales son llamados, por ejemplo, por don Carlos Champún, elementos preciosos de la civilización. El paisaje cultural parece concentrar y ampliar los conflictos y los contrastes que existen en nuestro país, en lo referente a la conservación del patrimonio cultural. La transformación profesional y de investigación, profesional y de investigación, incluso la falta de mano de obra especializada empleada en los jardines, presentan un panorama contradictorio y pleno de vacíos conceptuales. La inadecuación de las leyes en México es una causa específica del progresivo decaimiento de los paisajes culturales, pero el fondo de todo es el desconocimiento y el desinterés por la tutela y valoración de este patrimonio. El paisaje es parte integral del patrimonio histórico, artístico y ambiental de una nación. Constituye un testimonio de la cultura que debe pervivir hoy para revalorizarlo con una visión histórica, pero con un pensamiento contemporáneo. A diferencia de monumentos, cuando intervenimos en un jardín, los conceptos son distintos. Recordemos muy bien que toda la filosofía de restauración de los bienes inmuebles proviene de bienes muebles, pero no podemos trasladar completamente lo de bienes inmuebles al jardín y al paisaje. Entonces, por ejemplo, yo pongo sobre la mesa lo que es hacer una anastilosis, lo que se hizo en el Partenón, ¿no? Se tienen todas las piezas, saben dónde van y se vuelven a colocar y es una anastilosis. En el paisaje, ¿cuál es la anastilosis? Entonces yo me imagino que es la recuperación de las visuales, es decir, otra vez identificar aquellas visuales consagradas por la memoria y esas son las que hay que recuperar. Entonces yo lo reflejo como anastilosis, ¿no? El paisaje tiene un alto grado de interés horticultural, botánico, estético, recreativo. Ayer se tomaron nuestros colegas de la IFLA un garambullo con mezcal.
Entonces el garambullo pues es un cactus, ¿no? Y él decía, es un blueberry, ¿no? Eso es garambullo, ¿no? Y le daba ese colorcito. Para ello es necesario crear nuevas formas de preservación monumental para que el paisaje se convierta en un recurso económico para el país. Bueno, del 2010 al 2012 hemos realizado varios proyectos, planes maestros de recuperación del patrimonio, tanto en la ciudad Sinsunza, en Michoacán, como en Veracruz. El paisaje presenta un importante elemento definitivo de la configuración del medio ambiente natural y antrópico, dentro del cual se desarrolla la vida del ser humano. También en sus diferentes categorías es de suma importancia en las zonas urbanas la conservación de áreas ajardinadas y arboladas, porque garantizan la continuidad de la amenidad pública también. En los últimos 70 años en México ha habido una agresión preocupante al paisaje urbano histórico. Cuando se pierde la cobertura vegetal histórica es casi imposible su restitución, reconstrucción o restauración. Una vez destruido el equilibrio natural de la vegetación, de la fauna, insectos, minerales, cuerpos de agua, suelo fértil, zonas de bosque, alineamientos arbóreos, especies vegetales preciosas que por siglos se han conservado, es casi imposible su restauración. Es importante observar que nuestra sociedad destruye el verde en general como si fuera un recurso ilimitado de usar y desechar. No ha encontrado su expresión en un espacio vecino circunscrito. Perdida la relación con la naturaleza, no se llega a crear un equilibrio entre la vida social y la vida natural, entre el hombre en la comunidad y la vecina naturaleza. El reconocimiento de historicidad implica la determinación de un valor particular en el tiempo que lo diferencia del paisaje contemporáneo. Parece ser que la maestría que están ustedes por implementar va a tener mucha la vertiente del paisaje cultural, ¿no? La recuperación de los jardines y paisajes. El paisaje es el crisol del intangible de una sociedad y es la expresión de la evolución ambiental y cultural de un territorio. En Europa, a principios de los años 40 del siglo pasado, en plena discusión sobre la restauración de monumentos, el jardín histórico se le identificaba como un jardín a la italiana, o un jardín a la francesa, o un jardín a la inglesa. Posteriormente, en la década de los 70 del siglo pasado, la problemática de la conservación de los jardines antiguos se conduce bajo la premisa de adjudicarles los valores históricos, artísticos. Más allá de una evaluación meramente ambiental, dichas propiedades han definido a los jardines como obras de arte. Un ejemplo insigne, por ejemplo, es la huerta de recreo del Pensil mexicano en Tacuba, en la Ciudad de México, que es el único jardín virreinal en altiplano. Su deterioro es alarmante. En la huerta se han construido naves industriales espurias. En su parte sur se edificó un conjunto habitacional de imagen anodina. En el transpersil, que antiguamente eran los campos de labor, se erigieron conjuntos habitacionales de interés social. En su interior aún se conservan bajo tierra los jardines formal y secreto. Bueno, este es Vila de Castelo. A ver, seguimos adelante. Se lo comenté ayer a Raquel, es un embarcadero prehispánico, es en Culhuacán, donde había alrededor de 260 eucaliptos que tumbamos todos y pusimos vegetación endémica y recuperamos una evocación de lo que era el antiguo embarcadero. ¿Sí? Este es el Pensil mexicano. Realmente es extraordinario. Está todo el jardín allá abajo. ¿Cuál es el jardín barroco en el México antiguo? Entonces simplemente lo que hay que hacer es retirar capas de tierra y está el jardín secreto y el jardín formal. Adelante. También pueden ser considerados como paisaje cultural los sitios construidos en el siglo XX, por ejemplo la obra de Luis Barragán Morfín, quien ha sido el único arquitecto galardonado con el Pritzker de arquitectura. Sus casas tenían como marco un jardín ornamental siempre verde. El Pedregal de San Ángel es un paradigma de la armonía entre la arquitectura, jacarandas y el suelo de la lava volcánica, o los paisajes creados por el brasileño Burle Marx, hasta rememorar los jardines de Casaforte, del Palacio de las Princesas y el Cactario de Recife. Ahora vamos a ver esto con relación a la antigüedad.
para que un paisaje sea considerado un monumento, por ejemplo en Italia, en la ley de 1989 prevé lo siguiente: para los casos de interés histórico-artístico que al menos tengan 50 años de edad, no sé de dónde vengan los 50 años de edad, ya desde entonces se considera monumento. Es evidente que de esta manera entran en la clasificación de jardín a tutelar los sitios relacionados a principios de siglo hasta los años 30, que han sido la última edad de oro por parte de los jardines, por lo menos en Italia. En México, esta Ley Federal de Monumentos del 32 dice que desde la llegada de los españoles, bueno, antes de los españoles, la llegada de los españoles hasta el 31 de diciembre de 1899 es monumento histórico y le toca a Lima. El primer día de diciembre, de enero de 1900 es bien artístico y le toca a Limba. Pues es un absurdo total, ¿no? No de un día para el otro, ahora ya no es histórico, ahora es artístico, ni tampoco cambian estos estilos arquitectónicos. Y por eso la destrucción completa de todo el patrimonio artístico. Vemos la Ciudad de México, la Juárez, la Roma, la Condesa están en demolición por la especulación edilicia. Dejan la piel de la arquitectura y construyen atrás los edificios anodinos terribles para cumplir una corrida financiera. En México el paisaje cultural no se ha estudiado adecuadamente. Su evolución se ha dado en el marco del tiempo que contempla los periodos prehispánico, virreinato, de la independencia y el primer cuarto del siglo XX. El paisaje mexicano se puede identificar grandes variaciones en el diseño, en las plantaciones, en las características generales de las arquitecturas vegetales. Quizá tales variaciones no son correspondientes a los diferentes estilos arquitectónicos, pero siguen otros caminos ligados a la introducción de nuevas plantas del viejo continente a Nueva España y viceversa, y la influencia de la pintura, del paisaje, de la literatura. Los españoles cuando llegan traían sus árboles, pero los traían así como en macetas y todo, pero al llegar a Veracruz casi el 99% estaba muerto. Entonces inventaron unos invernaderos chiquitos y era cuando iban y venían las plantas. Y mi cronista favorito, Javier Clavijero, al final habla de las plantas que iban y vienen, cómo se enriqueció el México antiguo con las plantas de Europa y Europa con nuestras plantas, ¿no? En nuestro país es posible establecer una datación periódica de estos sitios. Es tarea de la historia del arte del paisaje encuadrar históricamente estas variaciones que a grandes líneas se puede percibir, aunque en México no parece fácil aplicar una cronología de los paisajes, tal como se ha hecho en el Reino Unido con la definición de los Period Gardens. El paisaje tiene características de datación locales o regionales que se determinan por su disposición en áreas geográficas específicas correspondientes a los distintos estados de la República Mexicana que caracterizan la compleja fisiografía del país. Bien, a manera de conclusión, ¿no? Hoy en día el patrimonio se entiende como el conjunto de bienes culturales y naturales. Si quieres puedes irlas pasando. Hoy en día el patrimonio se entiende como el conjunto de bienes culturales y naturales que documentan las diferentes épocas, la evolución histórica, espiritual, científica, artística y ambiental de una comunidad, los cuales estamos obligados a proteger y transmitir a las generaciones futuras. Conservar el paisaje significa transmitir al futuro lo más posible el mensaje cultural intrínseco del sitio, el trazado del pasado, de aquello que es documento paisaje. En la geometría primigenia se identifica el diseño de los caminos o senderos, la zona boscosa, los espacios abiertos y cerrados, los diferentes elencos vegetales y las huellas de la vegetación que le han dado forma al paisaje. Conservar es garantizar la permanencia de la materia, principalmente la vegetal, que hace del sitio un cedulario viviente de conocimiento. La arquitectura vegetal se transforma por el curso normal de su vida biológica. Es afectada por la capacidad destructiva de eventos atmosféricos o patológicos, así como la breve vida de ciertos componentes arbóreos, arbustivos o herbáceos. Son aspectos que limitan la acción del paisajista y definen la filosofía de conservar o innovar. La intervención humana continua, contrasta con la obra de transformación de la naturaleza. Es necesario estar conscientes que ambas acciones, sumándose en el tiempo, comportan cambios en la composición formal y material del paisaje. Bueno, yo les agradezco mucho su atención.